nacional y él viene a presentar un proyecto que es muy beneficioso para todo el mundo y me gustaría que todos estuvieran aquí presentes a mirarlo y vamos a mirar toda la presentación con Felipe Rivera. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Patti? Una cosa más, viene desde Miami, ¿verdad? Sí, desde allá. Ok. Acá y... Ok, adelante. Gracias. ¿Qué tal si nos hacemos un favor, solamente lo pueden apagar por alguna media hora? Yo no tengo vibración, ¿está bien? Sí. ¿No hay problema? Okay. Bueno, perfecto. Pues ya me presentaron, mi nombre es Felipe Rivera. Quiero hablar primero de mi historia porque muchas veces la gente dice ¿por qué estás haciendo este tipo de negocio o por qué te interesó esta empresa? ¿No? Pues ya yo llevaba 25 años como ingeniero. En 25 años que no se construye, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que a mí, pues básicamente cuando me hablan de este proyecto, lo único que yo sabía era de qué, de construcción. Sí conocí algo de negocio porque como project manager casi siempre se hablan de contratos y se hablan de qué, de negocios, ¿no? Se negocia para coger contratos. Pero cuando estamos hablando de multinacionales o de negocios mundiales, pues yo no era muy versado en eso, aunque hacía negocios en diferentes estados. Estaba construyendo un hospital hace 9 años atrás y precisamente en el hospital se me presenta el proyecto. Pero fíjate, no de la forma que ustedes hoy día se le está presentando. De esas cosas, hace 9 años atrás mi mamá se me estaba muriendo. Mi mamá tiene una condición que se llama lupus. A ella se le paralizaron los riñones. En el Children's Hospital de New York, ella fue atendida cuando ella tenía 12 años y le dio nefritis. ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir que se le paralizaron qué? Sus riñones. No se sabía hace tantos años atrás, más de 60, eso de nefritis no se sabía por qué le estaba surgiendo a un niño de 12 años. Pasaron los años, mi mamá pues nos tuvo a todos y cuando iba a tener el último de mis hermanos, ella se le empezó a caer el pelo y no se sabía por qué se le estaba cayendo el pelo. Y le hacen unas pruebas y todavía, hace 30 años atrás, todavía el lupus no era bien conocido. Sí tenían algo de en teoría lo que era, pero no se determinaba qué tipo de condición era. Y son enfermedades autoinmunes. ¿Saben lo que son enfermedades autoinmunes? Que tu sistema inmunológico te ataca. ¿Qué tal? El que te defiende, tus defensas ahora se vuelven ¿qué? En contra de ti, se convierte en tu enemigo. Pues cuando estaba en el hospital, recibo la noticia de mi hermano de crianza que es cirujano y me dice, tengo que operar a mami porque tenemos que evitar el cáncer en la matriz. Y como cirujano, pues le extrajo la matriz todos sus órganos reproductivos para evitar un cáncer, porque ya mi mamá, ya el lupus, su sistema inmunológico le atacó la piel, le atacó el cuero cabelludo, básicamente los huesos, las coyunturas, ¿qué más? Puede atacarle. Pues ya le estaban diciendo que iba a morir. Y precisamente cuando yo estaba construyendo el hospital nuevo, recibo la noticia y viene un amigo mío, ingeniero, que yo era asesor de su compañía. Y me dice, Felipe, yo quiero presentarte un proyecto. ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo estaba mi vida para yo pensar en otro proyecto? Yo tenía mucho trabajo, primero que nada, y la situación de quién, de mi mamá. O sea, yo no podía, no tenía tiempo de escucharlo. Pero como él sabe que yo era su asesor, yo le iba a escuchar. Si venía con un proyecto debería ser algo importante. Y me presenta lo que hoy día nosotros conocemos como los empresarios del siglo XXI. ¿Qué es un empresario del siglo XXI? Muy diferente al empresario del siglo pasado. Porque muchas veces nosotros pensamos que hay que invertir mucho dinero para tener negocios, ¿sí o no? Sí, muchas de las personas, cualquier negocio. ¿Cuál es su nombre, señora? Santos. ¿Sandra? Santos. ¿Santos? Ah, Santos, tengo una prima que se llama Santos. Sí. Vive allá en la Florida. Santos, piensa en un negocio, cualquier negocito pequeño.
cualquiera. Cuando lo tenga en la mente me dice, ¿ya? Cualquier negocio, te lo de hacer tacos. Cualquier negocio pequeño que piense. Tacos, ¿qué es eso? Cualquier negocio. Un restaurante. Pues sí. Un restaurante no es muy pequeño. La inversión es un poquito carita, ¿no? Sí, un restaurante, ya estamos hablando de miles de dólares. ¿Ok? Ok, ese restaurante ahora lo quieres poner a 2 cuadras más del otro. Y luego lo quieres seguir expandiendo a todo el estado de California. ¿Ya estás pensando cuánto te va a costar? No, pues. Uf, mucho dinero. Además, ahora quiere ponerlo en New York, en la Florida. ¿Ves? Cuesta mucha plata. Y ahora, si te digo que lo puedes hacer en México y lo puedes hacer en España, ¿viste? Esos son los que son los empresarios del siglo pasado. ¿Sabes lo que los empresarios del siglo pasado crean redes? Literalmente crean redes. Acabamos de comer en un restaurante de comida rápida. Y ese restaurante está también en la Florida. Cuando ellos me mencionaron el restaurante, yo lo conozco, vamos a comer ahí. No hay problema. Quiere decir que los ricos crean redes. Significa que hacen una cadena de distribución. Y cuando a mí me hablan de este tipo de empresas, que yo pensé, Santos, precisamente que había que tener mucha plata, mucho dinero, porque esa es la forma de pensar del siglo pasado. Sin embargo, ellos me estaban diciendo, Felipe, a través de este proyecto de poca inversión, literalmente tú puedes expandir tu negocio desde Puerto Rico a nivel mundial. Y yo dije, wow, suena muy interesante, pero todavía me sonaba mucha plata. Y yo decía, entonces la gente que no tiene plata podrá entrar en negocio. Y yo simplemente estaba escuchando lo que estaban hablando. Cuando me empezó a hablar Hernán Santiago, es una persona de principios y valores que yo fui su asesor de su compañía de construcción, me estaba diciendo que si las cosas cambiaran, que yo haría. Y me estaba hablando del momento histórico que estamos viviendo hoy. Pero hace 9 años atrás no había nada de estos problemas. Te voy a explicar por qué. Hace 9 años y medio atrás, ¿cómo estaba la construcción y el real estate? Muy alto. Bien alto, allá arriba. Mira, a mí me sobraban proyectos que ustedes no se podían imaginar. Yo tenía 3 oficinas. Llegaba a mi primera oficina a eso de las 5 o 6 de la mañana. A esa hora mis hijos todavía estaban durmiendo. Para levantarse un ratito, luego para irse para la escuela, ¿no? Y yo no los veía. De esa oficina, ya más o menos a las 3 de la tarde, me despedía de mi primera secretaria, pero en esa tenía 2. Iba para la segunda oficina. Ya aproximadamente de 5 o 6 a 9 de la noche ya estaba en esa oficina. Mírate. Salía de ahí y tenía otra oficina en mi casa. Pero cuando yo llegaba a mi casa todo el mundo estaba durmiendo. Entonces había tanto trabajo, tanto proyecto de construcción que yo lo podía manejar, pero estaba atentando contra mi salud. Pero teniendo 3 hijos universitarios, hay que pagar mucha plata para que los niños vayan a la universidad, ¿verdad que sí? Ya casi ni beca existe. Hoy día estaban hablando en estos días de becas para los jóvenes, y bien poco, ¿no? Quiere decir que eso nos cuesta mucha plata, por eso que yo trabajaba tanto. Y me estaban diciendo, mira Felipe, la economía mundial va a colapsar. Yo decía, como que suena imposible, ¿no? En aquel entonces estaban terminando de hacer la represa más grande del mundo, que era en la China. ¿Y qué tiene que ver la China con nosotros? Y unos amigos míos que tenían el negocio de acero estaban diciendo que tuvieron que ir a la quiebra porque no había suficiente acero. El acero se lo estaban llevando ¿a dónde? A la China, literalmente. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver esa gente con nosotros? Pero ahí empezaron a explicarnos lo que estaba pasando a nivel mundial, que ese volumen de construcción de edificios, de casas, estaban escuchen esto, estimándolo. Ahora invito al real estate, ¿qué le pasó? El piso, ¿no? Esta casa, vamos a hablar de 6 años atrás. 6 años atrás. Costaba 2 veces más de lo que costaba, ¿sí o no? Y yo le estoy hablando de eso porque es igual en la Florida,
Es igual en New York, es igualito. Es igualito. Yo estoy viviendo en una casa que hace 5 años, 6 años atrás, me dice la señora que costaba como algunos $300,000. ¿Sabe cuánto lo ofrecí? 65,000. ¿Sabe cuál es el precio actual de esa casa? 60,000. Y si la ven, ustedes dicen, pero esa casa es muy grande. Bueno, eso es lo que vale allá la casa en la Florida. Y no se pueden comprar. Ella no me la quiso vender. Gracias a Dios que no me la vendió. Porque vale menos de lo que yo le ofrecí. Y está totalmente amueblada. ¿Qué tal? Entonces, quiere decir que el momento histórico que estamos viviendo, algo está pasando. Las finanzas de la casa se están poniendo muy malos. La gente básicamente está teniendo su preocupación porque cuando alguien se queda sin empleo en la casa, la gente debe, por lo menos si trabajaron durante un periodo de 20 años, tienen que tener unos ahorros que puedan cubrir un año hasta que puedan volver a trabajar. La mayoría de las personas no tienen tan siquiera, escuchen bien esto, $500 en ahorros. ¿Saben lo que es eso? Nosotros estamos hablando aquí de los Estados Unidos. No, dirán por allí, no, eso pasa en los países tercermundistas. ¿Sí? Con 25 millones de personas aquí en los Estados Unidos sin trabajo, solamente cuentan en que 14 millones. Pero realmente son más de 25 millones. No cuenta la gente que dejaron de buscar empleos. Eso es lo que nos están contando. Están contando simplemente a los 14 millones que están aún buscando empleo. Entonces, la gente básicamente esperaban vivir de su retiro. ¿Verdad que sí? Y cuando miran el cheque de retiro, uno dice, wow, ¿esto qué? No da. Aquí hay un Walmart cerca. Yo le estaba diciendo a los líderes míos cuando venían que la población tiene que ser de más de 40,000 personas porque ya hay un Walmart. Y Walmart lo que hace es cuenta la población para luego establecer un negocio como ese allí. Y la mayoría de las veces, ¿quién nos recibe en Walmart? Welcome. ¿Quién nos recibe? ¿No son personas muy ancianas? ¿Sí? Que uno dice, ¿qué hacen aquí? Y digo, bien enfermo. Porque cuando yo los veo, yo digo, podrán tener 60 años, pero parecen de 80, de 90 o más. ¿Sí o no? Ya se retiraron, deberían estar ¿qué? Descansando. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué están trabajando? Fácil, porque su cheque no le queda. No les Alcanza. Ahora, la otra parte es, ¿cómo te sentirías si el tiempo y el dinero dejara de ser un obstáculo en tu vida? Muchas veces, cuando a mí se me hizo la pregunta, yo ganaba plata. No había problema con la plata. El problema que yo tenía era que tiempo. Bueno, como les contaba, yo tengo 4 hijos. La hija mía mayor, un día mi bebé me llama y me dice, papi, me voy a casar. ¿Qué usted piensa que yo pensé? ¿Te vas? Yo estaba pensando en esa bebé. De repente que se va a casar. Bueno, ya tenía 25 años. Ya estaba terminando su universidad. para servirle. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, con permiso, nomás que me acabo de bañar, con permiso. Pase. No me dejen un paso ya. Con permiso. Oh. ¿Qué pasó? Ajá. Mire, permítame, pero ahorita no tiene tiempo.